Hola a todos y todas por ahí, ¿qué tal? Saludos de Javier García. Hoy voy a traer un vídeo diferente en relación a los drones, muy interesante. Siempre aquí intento aportaros un punto de vista diferente a lo que soléis ver por ahí, por estos, como digo, altavoces de las leyes, estos altavoces de la administración, que todo les parece bien. Y yo lo que voy a traer en este vídeo es un punto de vista diferente desde la ciencia. Siempre doy suficientes argumentos en todos mis vídeos en relación a todo lo que acontece y en relación a este registro por parte de AESA que nos quiere hacer registrar a los señores que tenemos los drones de menos de 250 gramos por el hecho de que tengan una cámara. Sin embargo, si estos drones que pesan menos de 250 gramos no llevan cámara, resulta que no se deben de registrar. Por tanto, voy a recurrir a la ciencia. Voy a contar en este vídeo con la colaboración de un profesional que vais a conocer ahora mismo, que nos va a hablar de por qué se hacen estas leyes tan restrictivas en relación a los drones. Lo hemos visto a lo largo de siempre, desde que el mundo es mundo, y para eso Carlos, que vamos a contar con él ahora, nos va a explicar todo esto. Como habéis visto, este vídeo lo he titulado Leyes para drones y la polarización social, y es muy importante que entendáis que esto ocurre, la manera en la que se nos manipula, la manera en que se nos trata a la gente, pero para ello, pues como os digo, vamos a llamarle a este experto que nos va a explicar, nos va a hablar de todo esto, ¿no? Y en otras ocasiones ya he contado con este profesional, con Carlos García, para que hable aquí en el canal. Luego os hablaré un poquito, si queréis verlo y conocerlo, a través de los vídeos que yo ya he grabado con él. Lo hago así por teléfono. A mí lo que me gustaría sería ponerle la cámara delante de un micrófono y entrevistarle, como ya en otras veces he dicho que ha participado aquí, pero estamos otra vez confinados. Yo estoy ahora confinado en mi municipio y por tanto no puedo hacerlo. Así que lo vamos a hacer por teléfono, porque de lo que se trata es de que la información llegue, y estamos en lo mismo. Con esta situación sanitaria que tenemos encima, ni puedo entrevistar a nadie, ni nadie me concede entrevistas, que ya lo voy diciendo en los diferentes vídeos que os voy subiendo. Y vamos a hablar con este experto que nos va a ayudar a entender por qué AESA quiere establecer estas normas tan severas y tan restrictivas. Vamos a llamarle y hablamos con él. A ver qué nos dice. Hola, buenas. Carlos García. Sí, hola. Hola, muy buenos días. Soy Javier García. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues ya hemos charlado ayer un poco sobre el tema. Ya estoy grabando esta entrevista y es en relación, pues bueno, a esto que ya te comenté, que bueno, debo decirte un poco a modo a los oyentes que nos están viendo ahora, a los que nos ven aquí en YouTube, debo decirte que primero, pues eso, presentarte, que te llamas así, Carlos García, que eres experto en esto, te basas en todo lo que nos vas a decir, lo basas en tu experiencia profesional, tú te dedicas a esto, te dedicas a lo que es el comportamiento. Tu profesión en sí es educador social dentro de la psicología, dentro del comportamiento social de las personas. Muy vinculado estás, y bueno, y últimamente debo decirte que te he visto en varias portadas de periódicos o en reportajes por ahí también en periódicos, donde hablas de todas estas cosas que nos vas a hablar aquí hoy, ¿verdad? ¿Es así? Eso es. Es una persona conocida, ¿no?, en este sector. Y de lo que yo pretendo aquí es que nos des tu punto de vista en relación a los drones, en relación a estos registros. Pero antes de nada te voy a preguntar una cosa, Carlos. ¿Tú has volado algún dron alguna vez? Sí, no era mío, pero sí he volado alguna vez algún dron. Sí, ¿y qué tal la experiencia? Pues la verdad es que muy bien, es algo nuevo. El tener una visual de algo que hasta ahora no era posible, ¿no? Simplemente veíamos el Google Maps, pues la verdad es que es una buena experiencia. Muy bien, ¿y ahora en la actualidad tienes dron, vuelas dron? Esto es por curiosidad, porque lo desconozco. No, la verdad es que no. Casi por falta de tiempo, no porque no quiera. Falta de tiempo, y luego también pues por todas estas cosas que están surgiendo ahora, que supongo que entraremos en el tema, pues el tema de los registros y el tema de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que bueno, te están poniendo, digamos, que puertas al campo. Sí, de eso es de lo que vamos a hablar, porque eso es lo que le interesa a mi audiencia sobre todo.
Y bueno, veo que sí, que efectivamente me has nombrado perfectamente a esa, o sea que tú ya conoces todo esto, quizá es porque en parte lo relacionas con la profesión que tú desempeñas, que es precisamente el cómo nos tratan desde la política los políticos cuando implementan estas normas tan restrictivas ahora mismo en este tema que nos ocupa de los drones. Por tanto, sí que me gustaría que bajo tu opinión profesional, como experto en esta materia, que nos digas aquí a la audiencia cómo ves tú esto de que los drones tan pequeños, que son inocuos, que pesan menos de 250 gramos, por el hecho de que tengan una cámara, ahora todo el mundo se tenga que ir a sacar ahí un registro, que nos lo venden como que es algo gratuito y que luego a la larga esto va a traer consecuencias. Bueno, ¿a ti qué te parece todas estas normas tan restrictivas? Bueno, pues mira, para empezar, decir que la educación social se basa normalmente en tres patas, ¿no? Que es en la sociología, en la psicología y en la pedagogía. Entonces lo que hace es, digamos que de forma holística, trabajando con estas tres ramas de la ciencia, lo que hace es contestar a determinadas preguntas. En cuanto a lo que me preguntas, el tema de los registros o de las restricciones no están basadas en un hecho real, es decir, no hay ningún problema con los drones, nunca los ha habido. No es algo que lleve mucho tiempo, pero no se oye que los drones estén cayendo, que alguien con un dron lo estrelle contra un prado y haga un incendio. Luego, no tiene un sentido como tal, es decir, se suelen poner normas cuando existe una saturación y existe un problema real. Entonces, si me preguntas qué me parece que se pongan o que se haya que registrar una persona para tener un dron de este peso, pues evidentemente no tiene razón de ser. Si los drones pesaran 1 kilo, 2 kilos, o como los que tienen algunos cuerpos de bomberos, pues evidentemente sí, son drones que si caen en una casa te pueden hacer un buen estropicio, pero un dron de 250 gramos pues no tiene ningún sentido. Entonces, ¿a mí qué me parece? Pues que se intenta regular algo que no hace falta regular. Entonces, por lo tanto, a mí me surge la pregunta del por qué. ¿Por qué existe esta tendencia a querer regular algo que realmente no da problemas? Sí, bueno, aquí lo que siempre hay que determinar es en la situación que estamos, ¿no? Que es que tenemos una serie de políticos, porque estas normas vienen desde Europa, ahora todavía no ha salido la ley en España, la ley está ahora pendiente de que se ponga en España en relación a cómo, pero bueno, ya están dando una serie de limitaciones y una serie digamos, de pocas alternativas. Es o te registras para volar o si no te registras no vuelas. Es decir, lo ponen muy como blanco y negro, ¿no? ¿Tú a esto qué tienes que decir? Bueno, pues eso sí responde un poco a lo que es el pensamiento polarizado. Es decir, desde siempre se sabe, ya desde el siglo XVII, que cuando polarizas lo que haces es simplificar. Es decir, o bueno o malo, tenemos el villano o el héroe, tenemos la religión, o vas al cielo o vas al infierno. Entonces, ¿qué se consigue con eso? O conseguimos todos, que es simplificar, y no vemos las zonas medias. Es decir, no quiere decir que las zonas medias siempre tengan la razón, pero irnos a un extremo tampoco. Pero de esta forma se simplifica, y simplificando lo que se hace es evitar razonamientos. Nos evitamos el trabajo de pensar, nos evitamos el trabajo de los matices, nos evitamos el tener que argumentar directamente o sí o no. Y bueno, y esto es lo que se conoce de toda la vida como una distorsión cognitiva, ¿no? En vez de plantear o en vez de regular algo en base a unos criterios, simplemente es sí o no. Entonces, bajo este marco cognitivo no existe ningún tipo de graduación, ¿no? O sea, que son polaridades. O sea, que se emiten juicios categóricos, o sí o no, y se atribuyen a significados extremos, ¿no? Absolutistas. En lugar de aplicar pautas relativas y funcionales reales, pues directamente se hace un pensamiento dicotómico, ¿no? Y aquí está la relación con el pensamiento primitivo. Es decir, no hay maduración, es sí o no. Y entonces, pues, en esta... como digo, la sociedad dicotómica, que es, por ejemplo,
sea en política, izquierdas o derechas, americanos contra rusos, pues en esto de los drones pues es lo mismo, o sí o no, y no vemos, nos perdemos muchos matices y la pregunta sería el por qué. Es porque no se llega a esto, ¿no? Ya nos hablaba el Jean Piaget, que es padre de la psicología moderna, ya nos decía, ¿no? de un pensamiento simple, ¿no? Digamos no maduro, que responde a esto, a estas cosas. Sí es verdad que la administración, para hacerlo sencillo o para tratarnos de forma, digamos, un poco infantil, haría esta estrategia, que es la de, en vez de pensar, yo te digo lo que tienes que hacer. O sea, o lo haces, te registras, por ejemplo con los drones, o no te registras. Así, como persona, ya ha decidido la administración por mí. Ya no necesito yo hacer el trabajo. Y esto es lo que nos lleva a las polarizaciones en pues los debates que está habiendo de si drones registrarse o no registrarse. Y esto, claro, responde a una sencillez del lenguaje que de un plumazo, si hay que registrarse, pues se evita el buscar el por qué con este peso, por qué en estas zonas, y entonces digamos que se simplifica todo tanto que lo que hace la administración, como ha hecho siempre, que todos somos la administración al fin y al cabo, es hacer de papá de Estado, y yo te digo lo que tienes que hacer y se acabó. Y no tienes que preocuparte tú de nada, que ya lo hago yo. Sí, bueno, aquí dices varias cosas. Claro, por ejemplo, has hablado algo de, pues eso, de que se hace una valoración muy simple, de que no existe un término medio. Me he quedado con ese detalle. Dices que no existe un término medio, que todo es blanco y negro, no sé qué palabras has empleado, vamos, pero que no hay un término medio, que hablas del tema de la maduración. O sea, ¿por qué realmente? Creo que te he entendido, y creo que los que nos están oyendo también lo entienden, pero ¿por qué se nos trata así? Creo que te he entendido que es por la facilidad que tiene luego la administración para desenvolver esto, o simplemente es porque lo que quieren desde siempre y desde todas las leyes, incluidas estas de drones, es que nosotros no tengamos capacidad para decidir nada. Todo lo quiere decidir la administración en un hecho como es un hecho en el que un dron tan pequeño no hace absolutamente nada malo a nadie. De hecho, la excusa que nos ponen es que puedes infringir el derecho, la ley de protección de datos de la gente, el derecho a la intimidad. Entonces tú hablas aquí de la maduración y de lo maduros que somos y estas distorsiones que se hacen. Explica un poquito esto, por favor. Bueno, la sociedad siempre ha alimentado esta dicotomía, ¿no? Entre el héroe y el villano, entre lo blanco y lo negro. Pues entre me registro ahora el dron o no lo registro. Siempre se ha alimentado esa dicotomía, de forma que lo que se hace es más fácil defender cuando tienes un debate extremista. Es decir, si yo estoy por la labor de registrarlo, todo lo que venga de aquella persona que me diga que no, lo que hago es negarlo. Y es fácil negarlo, directamente es no. Es un poco casi una religión, ¿no? Mi religión es la mejor, la tuya es la peor. Yo no necesito casi ni justificarlo. Estoy en el sí, porque sí, y el que esté en el no tampoco necesita justificarlo. Es en el, bueno, digamos que en el no igual hay matices, porque se le va a preguntar el por qué no, pero en el sí, que es lo que hace la administración, es directamente poner las normas y ya se acabó todo tipo de justificación. ¿Qué se consigue con esto? Pues directamente que se ajusten las personas a unas normas que no sean, digamos, valoradas, y con eso conseguimos que se haga lo que la administración quiere. Es decir, si yo marco un registro que no está basado en nada, es decir, no ha ocurrido ningún accidente, la gente que usa drones no está volando drones continuamente en el mismo sitio y molestando, ese tipo de casuísticas no se da. En cuanto a lo que comentas de el derecho de privacidad y demás, pues bueno, no existe, digamos, que unas imágenes que puedan ser relevantes. Un dron que está volando a 15 metros o a 20 metros ve exactamente lo mismo que una persona
diferente, la gente ya le tiene miedo. Si, por ejemplo, las personas, los humanos, fuéramos como pájaros y estuviésemos todo el día volando, y hubiera una sola persona o dos que pudieran andar, bajar al suelo, a esos dos se les pondría límites, es decir, no andes, porque andando, todos los que vayan andando van a pasar cerca de las casas, van a ir por cerca de los edificios, y eso puede conllevar a que nos vigilen o a que nos miren. O sea, es el mismo caso, solo que a la inversa, no es una exageración. Entonces, con el dron, ¿se va a violar algo de la intimidad de las personas? Pues evidentemente no, porque no se van a ver ni matrículas desde esa perspectiva. O sea, no se van a ver más matrículas de lo que puede ver una persona andando. Es decir, si una persona vuela un dron por encima de una casa, puede ver el tejado, sí, muy bien, pero si esa misma persona que está con el dron se pone en la puerta de la casa, evidentemente va a ver más de cerca a esa persona que sale de esa casa, o va a ver su coche más de cerca. Entonces no tiene sentido que se hable de privacidad cuando la privacidad no responde a que esté el dron o a que no esté el dron. O sea, es ajeno en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando hablamos de dron hablamos de algo nuevo, relativamente nuevo, que tiene una perspectiva relativamente exclusiva, que ya con Google Maps la gente puede ver directamente desde el aire. O sea, incluso lo decían ya en la Guerra Fría los espías rusos y americanos, ¿no? Que dicen que hoy en día con el Google Maps es lo que ellos trataban de hacer en su trabajo, y se pasaban horas y horas en aviones fotografiando, ¿no? Bueno, pues son cosas que han avanzado, y en este caso pues con los drones ocurre lo mismo, es algo nuevo, y hay personas o administraciones que se ponen las manos en la cabeza de pues a ver si va a ocurrir algo, y es poner una venda antes de la herida. Entonces, en cuanto a lo que es privacidad, pues no tiene mucho sentido cuando una persona desde el suelo puede tener, digamos, la misma información, incluso más clara, con una cámara o con un móvil más clara que una persona con un dron. O sea que no tendría mucho sentido, ¿no? Sí. La justificación que nos dan, vamos. Sí, bueno, esa justificación que nos dan, bueno, aparte de que yo ya he explicado en algún vídeo, pues que es anticonstitucional, ¿no? Lo que llamamos la presunción de inocencia. Ya dan por hecho, yo en el vídeo anterior lo decía, ¿no? Ya están dando por hecho que vas a violar la ley de protección de datos con un dron, o que vas a violar el derecho a la intimidad de las personas con un dron. Cuando tú te subes a un avión, yo lo decía en el anterior vídeo, a ti no te hacen un registro específico, a esa, en este caso, al subirte a un avión, no te hace un registro específico por el hecho de que puedas infringir la ley de protección de datos dentro de un avión, o la intimidad de una persona. Decía yo el caso de que te llevaras a una señorita al baño del avión y le hicieras unas fotos sin que ella se diera cuenta, y que ahí ya estabas infringiendo el derecho a la intimidad si publicabas eso. Y sin embargo, aunque cabe esa posibilidad y ya tenemos leyes que persiguen y castigan eso, pues a esa no te está viniendo de antemano a decirte que te registres previamente. Y sin embargo, con el tema de los drones, decía yo que la presunción de inocencia no se está respetando, porque ya te están, antes de que hagas el delito o el supuesto delito, ya te están obligando a un registro. Y luego, pues eso, ¿qué opinas de esto, no? Bueno, yo creo que es una forma de miedo, y el miedo es gratuito. En el momento que obligas a registrar, le estás diciendo a una persona, cuidado que te estoy vigilando. Es un poco por donde vas, ¿no? El tema de la presunción de inocencia, ya te están diciendo, yo te registro y con esto te tengo controlado. O sea, cuidado con lo que haces. O sea, ya es por si acaso haces algo malo. Es como si se me ocurre, yo voy a una ferretería y compro un destornillador. Pues que me digan, no, regístrate al comprar el destornillador por si vas a hacer algo malo con el destornillador, porque puedes robar, puedes arrancar un coche, cuidado con el destornillador. Entonces yo por si acaso te registro, por si vas a hacer algo. Pues esto es lo mismo. Yo creo la semilla de la duda, que es con un registro ya te estoy diciendo que no puedes hacer nada malo, pero es que eso se
aplicar a cualquier material que se compre, ¿no? Por ejemplo, si compra alguien un cuchillo de monte, si compra alguien pues cualquier cosa con la que cualquier cosa se puede ser un potencial arma, ¿no? Pues en esto es igual. Sí, aquí lo que sí estabas escuchando aquí por parte de la gente, otros youtubers, que sus canales, digamos, van a pies juntillas con lo que está diciendo AESA, de que sí, de que hay que registrarse y que las normas. Hombre, nosotros aquí lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo es pues dando un punto de vista diferente en base a la experiencia tuya que tienes profesional, como decimos, donde la sociología en este caso juega un papel importante, ¿no? De hecho, en la política, muchos asesores de los que están con los políticos son precisamente sociólogos, que de lo que se encargan es de decirle a los políticos de qué manera nos tienen que dictar las leyes para que todos estemos aquí callados. Y en el tema de los drones se ve que está funcionando, porque está la gente corriendo a registrarse. ¿Tú qué opinas de este comportamiento de los sociólogos que contratan los políticos, que los tenemos estos asesores en el gobierno? Yo bajo lo poco que yo entiendo de esto, lo que veo es que la gente va corriendo, y es por lo que tú has dicho, es por miedo, ¿no? ¿Cómo ves esto de los sociólogos, la política y todo esto que nos hacen? Bueno, pues es una estrategia que se usa ya desde hace muchísimo tiempo. No existen políticos ya que no estén asesorados por psicólogos y sociólogos e incluso pedagogos ya, en el que digamos que para orientar a una persona o a dos personas, es decir, cuando un político quiere mover a algunas personas, lo que hace es pues bueno, tirar de su forma de ser, de su simpatía y demás. Pero cuando ya se quieren mover sociedades, es decir, y suena mal decirlo, pero ahora que estamos con el tema de la pandemia se puede entender, cuando se habla de la inmunidad de rebaño, realmente el sociólogo lo que hace es tratar a la sociedad como un rebaño. Y si los quieres llevar por un lado u otro, hay que hacer determinadas técnicas. Son técnicas que ya están muy elaboradas desde hace muchos años, sobre todo en los años 50 y 60. Se hicieron experimentos a nivel social y es una forma de llevar al rebaño donde uno quiere. ¿Qué se consigue con este miedo que se implanta? Bueno, pues como decía antes, es llevar a una situación donde tú quieres. Es decir, yo quiero controlar de alguna forma algo que es incontrolable o que no tiene ningún sentido. Bueno, pues entonces pongo un registro, una forma de que tú me das tus datos y ya desde ahí existe la posibilidad de que si ocurre algo, yo enseguida te voy a coger. Este miedo, que en cuanto lo proponen las administraciones, la gente suele ir rápido, ¿no?, a hacerlo para no incurrir en un delito. Nadie quiere incurrir en un delito, sobre todo cuando las multas pues dicen que son elevadas. Entonces es una forma de control, como otro cualquiera. Es decir, yo controlo, alguien habrá dado la pauta de que es mejor así, porque haya un control, por si acaso, por si ocurriera algo, aunque esto no sea así. O simplemente es una forma de decir yo tengo el control, aunque no sirva para nada, pero es una forma de decir que uno es el dueño, ¿no?, de ese espacio o el dueño de esos aparatos. En el momento que existe un registro, el aparato en sí ya está supeditado a lo que dice una administración, ya no es tu aparato. O sea, en el precio incluye que sea tuyo, que sea de la persona que lo compra, pero en el momento que se registra es un alquiler moral, por decirlo de alguna forma, un alquiler a una administración. Es decir, y es la administración la que controla parte de ese movimiento. Entonces, por consiguiente, ¿qué es lo que se quiere hacer con esto? Pues el registro, en este caso, es una forma de control y para ese control lo que se hace es lo que siempre ha funcionado, que es el miedo, y el miedo está basado en la multa. Es decir, con eso ya soy yo el que la administración, en este caso, la que puede poner las normas y la que tiene control sobre tus movimientos. Entonces,
pues bueno, digamos que en un caso como es los drones de este peso, no tiene mucha base. No tiene mucha base porque nunca ha ocurrido nada, pero ellos quieren de alguna forma tener el control para lo que pueda ocurrir. Es un por si acaso, y aquí es donde entraba lo que decíamos antes, la presunción de inocencia, pues que se borra. Por si acaso yo lo hago. Sí, y bueno, y esto de alguna manera, viendo un poco cómo está la sociedad hoy día, con todo lo que tenemos encima, las crisis de un lado y de otro, la económica, la sanitaria, cada vez vemos que la gente consume más ansiolíticos, cada vez vemos más que la gente recurre a profesionales como tú para, digamos, aclarar las ideas en su cabeza. En el conjunto global y en función de esto que nos has hablado, ¿cómo tenemos los españoles en la cabeza viendo precisamente estos comportamientos, donde me dices que el miedo funciona y es fácil de entender? La gente ha corrido a registrarse, gente que nunca va a incurrir en ningún delito de este tipo y ya han ido a correr a registrarse. La pregunta que te hago es esa: ¿esto en qué afecta a la salud mental de las personas, el ser tan rebaño y el acatar tanto las normas, aunque sean injustas, que nos propone la administración? ¿Cómo estamos de salud mental los españoles? Pues lo primero es la falta de autonomía, que es lo básico. Es decir, cuando una persona cree, cualquier persona cree que su felicidad está basada en su propia autonomía, es decir, depende de mí, depende de lo que haga yo para ser feliz, para ser una persona desarrollada, una persona culta o una persona íntegra, pues se consigue la felicidad personal, porque está puesta en uno mismo. Ahora, en el momento en el que el control está en el ajeno, en la administración, por ejemplo, pues con este tipo de cosas, en el que se controla todo desde fuera, en el que se prevé que puedas ser un delincuente, en el que se prevé que tengas que estar registrado un por si acaso, es la falsa sensación, o en este caso la obligación, de que el control está fuera, no dentro de uno mismo. Y digamos que es un poco locura, ¿no? En ese sentido, es casi patológico cuando le quitas a una persona el control del mismo, de su felicidad, de sus digamos, bienes, o de sus utilitarios, de lo que una persona maneja. Le estás quitando, digamos, toda la autonomía. Vamos, parece una tontería. Sí. Sí, parece una tontería, pero este tipo de cosas, esta falta de autonomía, de si quieres esto te tienes que registrar, si quieres volar tienes que hacerlo donde yo te diga, si quieres, digamos que es un control absoluto, paternal, en el que se nos dice que una persona no tiene la capacidad de hacer un uso correcto de un aparato que pesa lo que pesa. Entonces, pero bueno, esto es extrapolándolo a casos más, digamos, a nivel social, pues es estas normas que no tienen ningún fundamento porque no están basadas en nada, como decía, es una forma de control y de decirle a la persona que no es lo suficientemente madura ni mayor. Y esto es un error, ¿no? Un error. No hay personas que estén con un dron 3 horas, como decía antes, volándolo y machacando. No, es decirle, eres un niño, no sabes volarlo, voy a registrarte y de esa forma tengo control sobre lo que puedas llegar a hacer. Claro. Pues es un error. Aquí, sí, efectivamente. Aquí, por ejemplo, entonces, la excusa que nos está poniendo la administración es, y de hecho los voceros, como yo digo, todos estos, desde otros canales, que a pies juntillas los expertos en drones, pilotos de drones, que están diciendo, pues a pies juntillas dicen no todo lo que la administración nos quiere imponer y aconsejan que la gente vaya ahí a registrarse. Donde este punto de vista que tú nos estás dando como profesional es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Porque la excusa que se está poniendo es eso, el hecho de decir, sí, claro, es que puede haber uno que haga no sé qué, claro, y puede haber uno, y de qué manera afecta a todo lo que yo ya te he entendido, a todo lo que afecta, es decir, por uno o por dos, resulta que estamos con esta poca salud mental, con este tratamiento que nos están haciendo como menores de edad, como tú dices, es decir, esto yo creo que habría maneras mejores de
de comportarse la administración. Es decir, todo esto nos está afectando como sociedad de una manera negativa, que es lo que creo que te he entendido, ¿no? Por el hecho de que la excusa es de que uno pueda hacer una cosa rara, cuando todos sabemos que cuando compramos drones caros, que estos drones valen un dinero, mi Mavic Mini vale 500 euros, yo efectivamente no compro el dron para infringir la ley, lo hago para hacer fotografía, para hacer vídeo, incluso para grabar a mi familia cuando estoy de vacaciones. Entonces, la excusa de que uno puede incumplir y la gente, toda la gente que comenta por ahí que te dice, pues sí, es que hay gente que hace tal, o sea, siempre se pone de excusa a uno, al delincuente, para que todos los demás tengamos que ser un rebaño, ¿no? Quiero un poco que me expliques esto, creo que ya te he entendido y creo que queda claro, pero si quieres desarrollarlo un poco más. Bueno, pues es tan sencillo como lo que estás comentando. En el caso de que haya una persona que con un dron haga una ilegalidad, pues evidentemente esa persona tendrá que acarrear con las consecuencias. Pero porque uno lo haga no quiere decir que los otros 200 sean igual que esa persona. Es decir, porque una persona vaya por la noche y atraque un establecimiento o estrelle su coche contra un local para hacer alunizaje, no quiere decir que yo, porque salga a la calle, voy a ser igual que él. Entonces no tiene ningún sentido que se me pongan a mí las mismas normas que esa persona que ha cometido ese delito. Entonces, digamos que yo entiendo, a ver, siempre que hay gente que desde algunas plataformas dicen que sí a los más registros y tal, a mí me preguntas el por qué. Y siempre, claro, si es porque no está justificado en nada o porque, digamos que determinados registros le dan un valor a ellos por lo que sea, o porque dan cursos, o porque es una forma de vivir ellos, pues bueno, entiendo que está su decisión está supeditada a su supervivencia económica. Entonces, pues bueno, por ese lado lo puedo entender, aunque no es justificable, ¿no? Es decir, porque una persona reciba dinero, hay que entender que sea bueno o malo, como son las academias o demás sitios de instrucción. Esto es meternos ya en mucho, pero si es la única justificación para poner un registro a un dron de estas características, de ese tamaño, de ese peso, pues no es una justificación, ¿no? O sea, es decir, si es mi sustento de vida, pues evidentemente voy a defenderlo, pero voy a defenderlo bajo qué criterios. Bajo criterios de que haya unas normas de qué, normas de, lo voy a poner en un monte donde no hay absolutamente nadie, no tiene mucho recorrido, ¿no? La argumentación. Otra cosa, pues ya digo, que fueran drones de otro calado. Pero en este sentido hay gente que lo defiende bien, pero tampoco da una o al menos yo no he visto justificaciones del porqué. Del porqué. De hecho, hay tanto lío con las administraciones porque ni siquiera ellas llegan a un acuerdo, ¿no? Un sitio nos puede decir una cosa y en otro sitio se nos puede decir otra. Cuando ya sabemos que si estás volando un dron y incurres en un delito o aparece un guardabosques o la Guardia Civil, la gente no va a poner ningún tipo de pegas, como no se ha puesto nunca, ¿no? O sea, todos somos sabedores de que no podemos hacer un fuego en pleno verano en el monte. Bueno, pues también sabemos que con el dron hay cosas que no se pueden hacer. Pero sin embargo, no te piden un registro de cerillas, ¿no? De si usted ha comprado cerillas, puede ir al monte, vamos a tenerle bajo control. Eso sí que crea problemas, ¿no? Que hay incendios todos los veranos. Sí. Sin embargo, no hay un control. Efectivamente. Muy interesante, ¿no? Esto que dices. Entonces, bueno, un poco ya por ir concluyendo, que el vídeo se nos va alargando. Tú como sociedad y con todo este tipo de, yo lo llamo directamente manipulación de los gobiernos, de la administración, manipulación, porque yo hablo con mucha gente de la administración con el tema de que he estado yo pues hablando con todas las comunidades autónomas para el tema de los permisos de EPA, y me encuentro que mucha gente dentro de la administración no está de acuerdo con todo esto que estamos hablando, y un poco, digamos, no desde tu experiencia, pero un poco sí
dando la razón en esto que estamos diciendo, ¿no? Que estamos tan manipulados, tan rebaño, tal. ¿Esto alguna vez puede que cambie o esto siempre va a ser así? ¿Siempre vamos a tener que acatar estas leyes injustas? ¿Esto cómo lo ves tú? Pues desgraciadamente me temo que se tiende a regular todo. Para el sentido de control, perdón, el sentido de control de la administración es precisamente eso, que toda persona esté controlada, toda. O sea, que no se pueda decir absolutamente nada. Y eso nos genera, en el tema del dron, cuando tú sales, que sales cagao, con perdón de la expresión, que la gente me comenta a mí que sale asustada a volar el dron, ¿eso es bueno mentalmente para una persona, para un ciudadano que se nos trate así? No, claro, para nada. Es el decir, uno se siente ya delincuente antes de haber hecho nada, incluso si no quiere uno hacer nada. Yo recuerdo, pues por ejemplo, una persona que vi en una ocasión volar un dron en una zona que no tenía ningún tipo de pega porque es al aire libre y lo levantó 3 metros y aún así estaba con el temor, ¿no? O sea, 3 metros no es nada, pero estaba con el temor de ser cazado. O sea, es un miedo al miedo, es decir, porque no va a hacer nada malo, pero ya sale uno con ese temor. Es decir, sí, te entiendo. ¿Y como si fueras un delincuente. Sí, ¿cómo afecta eso al individuo? ¿A nivel emocional? ¿Esto puede ser perjudicial para la salud de una persona a nivel mental? ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, lo que crea es frustración, sobre todo. Y de la frustración se puede pasar a la ira. Y de la ira se puede pasar a la depresión. O sea, habrá gente que ha comprado el dron con una idea muy clara, lúdica, como la mayoría de las personas, entiendo, que lo que quieren es pues tener unas fotografías o unas imágenes de zonas que siempre han pensado que sería bonito verlas y de repente se encuentran con que no. Es decir, que eso no puede ser y que si lo hace una persona lo tiene que hacer casi a escondidas. Pues eso crea genera una ansiedad que pues de casi de esconderse como si fuera un delincuente. Bueno no es, en ninguno de los casos es bueno, ¿no? Porque luego también concurre con la idea de que si una persona, cualquier persona de la ley, un policía se acerca, oye, ¿qué estás haciendo? Ya genera una ansiedad una indefensión, ¿no? De decir, bueno, no estoy haciendo nada malo, pero aún así puedo tener problemas. Todo esto genera ansiedad y miedo, claro. ¿Y qué tipo estamos hablando también de multas. ¿Qué tipo de sociedad estamos creando así? Bueno, lo primero es sociedad de control, en el que nadie puede salirse del pensamiento único, del control y de esta dicotomía que hablábamos al principio. O sea, es o sí o no, o bueno o malo. Y es el control por el control, el puro control de todo, cuando realmente no hace falta. Es casi casi se llega a controlar hasta las emociones, ¿no? Es decir, sí. Si tú haces esto, te voy a generar esto. O sea, te voy a generar un miedo con las multas, te voy a generar una apatía, te voy a generar una impotencia de decir, bueno, pues, a mí hay un aparato que se puede vender y ahora de repente, ¿qué ocurre con esto ahora? O sea, me has engañado, la gente se puede sentir engañada, ¿no? No es una sensación buena, más que nada porque no es justificable, no es entendible, no hay nadie que diga, en el monte vuela una persona a 15 metros un aparato que lo va a volar 15 minutos, 20 minutos, lo que duren un par de baterías, pues no es entendible. Eso crea frustración. Y no es bueno, ¿verdad? Una sociedad con miedo, porque al final es curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ya lo he dicho aquí muchas veces en mis vídeos, yo no estoy registrado ni me voy a registrar hasta que aparezca la ley, porque no sé en qué condiciones va a salir esa ley y no sé a lo que voy a tener luego que someterme, porque ahora de momento lo que te dicen es, los registros son gratuitos, no pasa nada, no sé por qué tanto miedo a registrarse.
Hombre, lo que está claro y lo que es muy real y es a lo que hay que prestar atención es a esto que acabas de decir. Ese miedo que tiene la gente a volar, ese miedo que lo provoca la administración, que lo provocan los gobiernos, tan de demócratas que van los gobiernos, que en cuanto ves una patrulla de la Guardia Civil, como me ha pasado a mí este verano, te cagas por las patas abajo. Bueno, yo en mi caso, la verdad es que estas cosas las llevo bastante bien, porque yo sé cuándo infrinjo la ley y cuándo no la infrinjo. Pero todo este miedo que tiene la gente, todo esto que hacen los gobiernos, que vamos, esto es como para, si se pudiera, o bueno, seguro que se le puede dar una vuelta, es denunciable que la gente tenga esta ansiedad provocada por estas leyes tan injustas y por estos controles, porque aunque la gente se registre, claro, aquí lo que te están dando a cambio es, te registras y tus problemas se acabaron, es un poco lo que nos están vendiendo. ¿Qué te parece? Bueno, hay que pensar que en el momento, digamos que la malicia de todo este asunto es de, si yo vendo un dron como un juguete, no ocurre nada, pero se le ha dado la vuelta a esta tortilla y ha pasado de ser un juguete a algo terrible, a algo potencialmente peligroso, que no sé quién le ha dado esta versión de peligrosidad, porque realmente un dron no es peligroso, sino el uso que se haga de él, y aún así es difícil, aunque utilices el dron para estrellarlo contra una pared. Pero el hecho de decir voy a registrarlo, se está pasando de un aparato que es tecnología y es útil, a hacer digamos, un uso de ello, darle una definición como algo peligroso. Si yo me compro un móvil y la gente está pensando que el móvil pues es un aparato, un utensilio que nos ayuda en la vida diaria y ya está. Pero si ahora de repente empiezan a decir, las personas que lleven móvil tienen que ir a la Policía Nacional a hacer un registro, porque no se sabe muy bien qué se puede hacer con el móvil. Puedes lanzarlo, puedes golpear, pues al final acabas dándole a un utensilio común, le puedes dar la imagen de arma, y este miedo es injustificado. Sí. Se le ha dado esta vuelta de tuerca a los drones, cuando realmente un dron podría, de 250 gramos, le podría denominar casi como un juguete, porque sí, lo puede manejar un niño. Sí. Y no hay ningún problema. Sí, lo puedo. De hecho, lo que no se comenta por ahí en otros canales, que yo ya lo he hecho y lo vuelvo a decir aquí una vez más, en este nuevo proyecto de ley que viene de Europa, precisamente en mi Mavic Mini ya se concede la posibilidad de que lo vuele un niño de a partir de 12 años, que de esto no se habla, ¿no? Entonces ahí se ve que no es un aparato que sea peligroso cuando un niño, bajo la vigilancia del padre en este caso, o de la madre, vuele un dron, un niño de 12 años. O sea, no es muy probable que eso vaya a causar unos grandes problemas, cuando ya desde la propia ley nos están diciendo que lo puede volar un niño de 12 años y sin embargo el padre en este caso se tiene que registrar ahí como operador de ese dron, ¿no? Algo que la administración de esta manera reconoce que no es peligroso, resulta que se está dando la peligrosidad por el hecho de tener que registrarse y todo lo que hablamos, ¿verdad? ¿Qué te parece? Sí, o sea, aunque se le dé un dron a un niño de 12 años y se le diga intenta hacer algo con él, lo que sea, por muy bruto que sea, en un niño en el monte que esté grabando, no va a poder hacer nada, como mucho estropearlo o perderlo. Esa es la única pega que tiene el darle de volar un dron a un niño. Y un adulto lo mismo, como mucho lo que puedes hacer con un dron es perderlo, y nadie quiere ni perderlo ni estropearlo. Entonces no está sujeto a nada. Un dron no puede hacer absolutamente nada, ni digamos que no tiene un riesgo. De hecho no incurre en nada. Los drones hasta ahora no se han utilizado, alguna modificación que ha habido por ahí, pero que en España no estamos ni siquiera en esas de hacer. La gente que vuela los drones lo vuela de forma lúdica, o sea, para algo personal, o los que ya son drones más grandes para hacer fotografía de algún tipo específico, o lo que hacen los bomberos para vigilar algún tipo de fuego. Por lo tanto, un dron como de 250 gramos o de esos pesajes, como mucho, lo que puede hacer una persona en el monte es perderlo o romperlo, pero no un daño a un tercero.
no pude hacer nada frente a un tercero. Bueno, Carlos, y ya pues como conclusión, ya nos ha quedado claro todo lo que nos has dicho, estamos totalmente manipulados, de alguna manera es lo que te he querido entender, por el bien común, ¿no? Es lo que me has querido decir. Sí, por el rebaño, por hacer rebaño. Por hacer rebaño, y no hay otra manera, no habría otra manera desde la sociología, desde la educación social, para hacer otra manera diferente para que la gente no tenga estos miedos y todo tenga que estar tan hermético y tan cerrado con el tema de las leyes y los registros. Pues yo voy a dar una idea que es la más sencilla, que es la de pensar. Siempre hay que pensar, no darlo por hecho. Y siempre pensar el por qué se hacen estas cosas. Un poco ya hemos dado las pautas de por qué, ese afán del Estado de controlar para el por si acaso, para tutelar, porque es, digamos, el adulto y las personas somos los niños, los menores, pero la mejor forma para poder atajar estas cosas es pensar, no comportarse como como rebaño, el pensar el por qué, y siempre pues desde la educación es desde donde se atajan las cosas, ¿no? Si no existe desde pequeño una educación, una pedagogía, pues acabaremos haciendo todo aquello que se nos diga. Que hay normas que hay que cumplir, está claro, para no dañar a terceros, pero luego hay siempre que preguntarse el por qué y para qué. Es decir, ¿para qué nos hacen esto? ¿Por qué nos hacen esto? No es normal que una persona, yo puedo comprarme una katana en una tienda y nadie me va a decir nada. Y sin embargo no puedo volar un dron. Es un poco un absurdo. Por lo tanto, siempre pensar por qué se hacen estas medidas y para qué, a quién benefician. Está claro que a la persona que vuela un dron no le beneficia. Ya. ¿Y a quién beneficia el que tengas que registrarte allí tan rápido? ¿El hecho de tratarnos como rebaños porque es lo que se pretende desde la política? Pues simplemente es eso, es un acto de control. De decir, tú te registras y ya desde aquí yo decido hacia dónde va a ir tu actuación. Si quiero que hagas esto o quiero que hagas lo otro. Sí. Es decir, que simplemente es una forma de controlar, no es ninguna, no tendría más sentido más que eso, o que en un futuro pues este tipo de registros pues empieza a cobrar. Pues normalmente cuando se ahora de primeras dicen se tiene usted que registrar y va a tener que pagar 250 euros al año, pues la gente no lo va a hacer, se va a poner con los pelos de punta. Pero si el primer registro es gratuito, por ejemplo, y luego te cobran 20 euros, y luego al año siguiente te cobran un poco más, digamos que es la técnica de la rana, ¿no? De la rana en la cazuela. Si metemos una rana en una cazuela que está caliente, es decir, que ya te cobran 250 de inicio, la gente salta. Pero si te meten en una cazuela y te van dando calor, poquito a poco te vas acostumbrando. Pues puede ser una de las técnicas, ¿no? O sea, ahora mismo nos están metiendo en la cazuela con esto, ¿verdad? Es lo que tú quieres decir que puede ocurrir. Sí. Puede ser una forma de que ahora te dejo gratis, el próximo año, pues con la excusa de algún tipo de papel que empieza a cobrar y poquito a poco. Uh-huh. Sí, y bueno, y tú, por ejemplo, en tus consultas, cuando tú tratas con la gente, porque tú estás a diario trabajando en este sector de la educación social, de la psicología, digamos limpiando cerebros, ¿no? Que es lo que yo digo así a lo bruto, ¿no? Arreglándole las ideas en el cerebro. ¿Tú percibes, de alguna manera, todo esto que nos hace la administración, lo percibes en tus clientes, en la gente que, por ejemplo, va a tratar contigo? ¿Tú ves que todo esto, lo que ya has comentado, ¿no? Que esto no es bueno para el individuo, a nivel individual? ¿Tú esto lo percibes en tu consulta con gente que va por allí o cómo lo ves? Sí, claro, de eso vienen los problemas de la gente. En el momento que dejan de pensar, ya dejan de ser personas. Es decir, cuando yo ya asimilo que todo lo que me venga de fuera es lo normal, pues se acabó. Ya deja de ser una unidad para ser digamos, esa parte de rebaño. Es terrible, ¿no?
bueno, deja a uno de pensar. Por eso es bueno este tipo de programas que digas, ¿por qué? ¿Para qué? Que haya preguntas. O sea, y que la gente justifique sus decisiones. No hacer una ley o una norma en base a nada. Entonces, bueno, pues es bueno, ¿no?, que salgan este tipo de debates, pero siempre sin ponernos en la dicotomía esa del bien o mal. Ya. Sí, en los grises que decimos, en los matices, que esto se puede regular de otra manera y que no tengamos que acatar, bueno, porque de hecho, como yo siempre he dicho en mis programas, la ley es injusta por el tema de la presunción de inocencia, que en este caso no la respetan. Estos que luego cuando roban, estos políticos, que ya es meternos en cosas que a lo mejor tú no quieres entrar y no te voy a pedir que entres, estos políticos que luego siempre están con la presunción de inocencia, sí, la presunción de inocencia del ciudadano vemos que no existe, ¿verdad? No, para nada, en este caso no. En este caso, el que haya un registro no es un poco... Sí. A ver, siempre que si existe registro para volar un dron, ¿por qué no existe registro para cuando compramos salfumán en el supermercado o cosas que son materiales químicos? Bueno, pues es un poco absurdo. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido cuando no ha habido ninguna noticia de que una persona con un dron haya liado una muy gorda. O sea, no hay noticias de que un dron haya tirado un avión o... Eso es. No la hay. Entonces... Pero el miedo es el por si acaso, y con ese tema del por si acaso, pues todo el mundo por el por si acaso a registrarse corriendo. Bueno, todo el mundo no. Yo aquí estoy orgulloso de los suscriptores que tengo porque me dicen que van a hacer como yo. No me voy a registrar. O sea, es que no hay ley. Para empezar, no hay ley, ¿no? Entonces, claro, lo que nos preguntamos, yo como usuario de dron, y ese, pues claro, al final, si esto lo llegan a imponer, pues uno se tiene que plantear si volar el dron o no volarlo, porque como al final se haga obligatorio este registro para estos drones tan pequeños, pues al final es saber que si no te has registrado y sales a volarlo, te la cargas, ¿no? Y encima están diciendo, que yo en mis vídeos ya lo he explicado, que unas multas de 60.000 euros, de 225.000 euros, cuando ya aquí también he explicado un poco a la gente para quitarle miedo, que el hecho de no registrarte, pues tienen que ser unas multas muy sencillas, ¿no? Pero bueno, que bueno, en eso ya no vamos a entrar porque ya lo he explicado yo. Y nada, pues bueno, queda muy claro la posición que nos das. Es una pena que verdad, los educadores sociales, vosotros desde la psicología, pues tengáis que ver esto, ¿no? Que estáis viendo, como me has dicho, que la gente desde el momento que deja de pensar es cuando tiene problemas, ¿verdad? Eso es lo que más... Todo lo que has dicho es muy interesante, pero para finalizar me quedo con eso, ¿no? Que tú estás percibiendo que mucha gente cuando deja de pensar es cuando tiene problemas. Con eso nos quedamos, ¿verdad? Sí, el poner el dar el poder a la parte ajena, a una parte ajena a una entidad, es perder de autonomía, ¿no? Perder de uno mismo y de poner que la legalidad y las buenas formas están en el otro, no en el de uno mismo. Sí. O sea, tiene que salir de uno el tener un dron o cualquier otro artefacto y ser una persona coherente y hacer las cosas bien. Oye, y desde tu valoración profesional, ¿tú crees que para mi salud mental es más sano que yo salga a volar mi dron sin estar registrado? Sí, sin ningún problema. O sea, yo creo que no hay un motivo real por el que no se pueda hacer. O sea, no hay un motivo real. Y de hecho, si nadie se registrase, pues al final tendrían que dar con la norma, o sea, dar una justificación de por qué lo hacen, sí. que es lo que no están haciendo. Suavizar y dijeran, pues mira, se está haciendo un registro para esto. Está bien justificado y bien normatizado, pues bueno, pues igual puede ser que tengan una razón de ser, pero si no hay un motivo, pues no hay un porqué. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a hacerme caso de lo que dice la ciencia en relación a mi salud mental, y yo no me voy a registrar porque como no hay ley y como no quiero que me traten como un rebaño, porque como tú dices como experto, esto sienta mal al individuo a nivel mental, a nivel emocional, pues ya tengo la justificación de por qué no voy a volar, porque mucha gente en los comentarios me dice, ¿pero qué? Si es gratis, tal. O sea, bueno, ya tenemos la justificación científica que en este caso nos estás dando tú, ¿verdad? Sí, y no hay nada gratis. Si uno se está registrando, estás dando un poder
a la otra persona, estás dando un control a la otra persona sobre uno mismo y estás diciendo que necesitas de ese control. O sea, gratis no es, en absoluto, no es para nada gratis, no es tan ligero y tan liviano como parece el asunto, no es así. El momento que te estás registrando estás dando una autorización a otra persona a tener un control sobre tus propios hechos. O sea, gratis no es. Entendido. Bueno, pues se me ocurre en relación a esto que nos has dicho aquí y sobre todo al final, que hagamos un poquito más adelante ya cuando nos dejen salir, pues bueno, ya poniéndote la cámara y el micrófono que se te vea, un poco más extender estas cosas para dar conocimiento a la gente y para que no seamos tan miedicas, para que no seamos tan inconscientes, para que digamos que para cuidar nuestra salud mental, ¿verdad? Que es de lo que al final hemos... Los derechos de cada persona, claro. Defender los derechos de cada persona que nos los están pisoteando. Yo me compré el dron el año pasado y no tenía que hacer estas cosas y ahora resulta que descubro que sí. Pero bueno, ya yo creo que ha quedado todo bastante claro. Si quieres añadir algo más para despedirte. Pues simplemente eso, que la gente ejerza su libertad, ¿no? Y siempre desde el respeto. Y así no hacen falta ni registros ni normas. Muy bien. Simplemente. Muy bien, Carlos. Pues nada, te agradezco que hayas estado por aquí. Nada, te animo a que sigas con tu trabajo, arreglando las ideas de la gente con la que tú tratas, ¿no? Que es tu profesión. Y nos ha quedado claro esto, te lo agradezco y espero poderte tener pronto de nuevo aquí en el canal y seguir dando conocimiento a los suscriptores que tenemos aquí. Vale. Muy bien, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Gracias, un saludo. Hasta luego. Bueno, pues ya lo habéis visto, yo ya también casi que voy a despedir el vídeo, no tengo casi nada más que añadir, yo creo que ha sido muy didáctico, muy elocuente, muy claro y es una posición diferente a lo que veis por ahí en otros canales. Yo quiero que esto lo tengáis en cuenta, podremos, digamos, tener opiniones diferentes, pero cuando la ciencia habla, yo lo que aconsejo es escucharla. Vamos al médico y nos dice que nos tomemos una pastilla y nos la tomamos. Bueno, pues cuando una persona que se ocupa de esto, de lo que es la sociología, de lo que es la psicología, de lo que es la educación social, que esta gente trabaja y tiene en la sociedad aporta mucho, ¿no? Bueno, pues en el tema de los drones y de los registros y de los políticos, bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Tengo un programa muy interesante preparado, me estoy preparando. Voy a empezar a hablar con pilotos de drones que van a decir cosas contrarias a lo que estáis oyendo por ahí y un poco en relación y en favor de lo que yo estoy defendiendo aquí. Pilotos de drones profesionales. Va a ser muy interesante y voy a dar una solución para que en el caso de que la ley esta se aplique, ya tengo una solución a partir de la ingeniería, que como sabéis es mi profesión, ya tengo diseñada una cosa para que la podamos utilizar en nuestros drones de pequeño peso y no infringir la ley. De todo esto os hablaré, porque Javier García no está parado, Javier García está siempre haciendo cosas. Así que muy interesante va a ser esto, no te lo pierdas muy prontito este vídeo. Voy a darte una solución para que en el caso de que se implemente esta ley, lo podamos volar y no se nos pueda multar. Estar atentos al canal, lo despido, nada más. Como siempre, espero que te lo hayas pasado bien, se ha ido un poco largo, pero yo creo que merece la pena. Nos vemos muy prontito, como siempre te digo. Saludos de Javier García. Adiós.